Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar un ejercicio de movimiento circular uniforme. El ejercicio dice, una rueda da 40 vueltas en un minuto y su radio es 30 centímetros. Hallar la frecuencia, el periodo, la velocidad angular, la velocidad lineal o tangencial. Vamos a hallar eso. Lo que tenemos que hacer es una gráfica, una rueda que está girando. Esa rueda que gira tiene unas características, un radio que nos dicen que son 30 centímetros. Da 40 vueltas, vamos a escribir esto mejor. Un radio de 30 centímetros, eso es R. Dice que da 40 vueltas y se demora un minuto. ¿Listo? Nos piden hallar la frecuencia. Bien, entonces tenemos que la frecuencia tiene una fórmula, número de vueltas. A esas vueltas también las llamamos, o se pueden llamar revoluciones. Una revolución es una vuelta sobre el tiempo. ¿Sí? En este caso, pues tenemos 40 vueltas. Esas vueltas podrían ser en otro tipo de movimiento, podría ser oscilaciones. Y sobre el tiempo, que es un minuto. Sin embargo, la frecuencia debe darse en términos de segundos. Por lo tanto, estos son 60 segundos. De aquí obtenemos que la frecuencia, cancelo el 0, simplifico, mitad 2, mitad 3, y esto me da 2 tercios. Ojo con esto, por favor, porque vueltas nunca se escribe, ni vueltas ni oscilaciones. Esto me va a dar, las unidades serán 1 sobre segundo. Aunque así no se deben escribir. 1 sobre segundo. La unidad de frecuencia se llama el hertz. 1 sobre segundo será hertz. O sea que en realidad yo doy la frecuencia como 2 tercios de hertz. ¿Sí? Esta es la equivalencia, 1 sobre segundo. Siempre le va a dar 1 sobre segundo. Nunca tengo en cuenta vueltas. Aunque la frecuencia son vueltas por segundo, nunca lo tengo en cuenta como vueltas sobre segundo. Y podría dar también la frecuencia como un número decimal no fraccionario. Eso da como 0,66667 Hz. Cualquiera de las dos maneras está bien. ¿Cierto? Matemáticamente hablando es más bonito esto, pero en física cualquiera de las dos respuestas está bien. Lista la frecuencia. Recuerde, la frecuencia en Hz, porque da 1 sobre segundo. Inclusive en algunos libros aparece segundo a la menos 1. Esto como si fuera segundo a la menos 1, pero no nos enredemos con eso. Por ahora, Hz. Lista la frecuencia. Muy bien, lista la frecuencia. Esa frecuencia la vamos a dejar aquí como un dato. F igual a 2 tercios de Hz. Puede darse así o en decimales. Listo, 0,667. Vamos allá al periodo, o sea, la frecuencia lista. Vamos allá al periodo. Periodo es tiempo. Vamos, no escribamos tiempo. Sobre el número de vueltas. Esta es una forma de hallarlo. El tiempo son 60 segundos sobre el número de vueltas, que son 40 vueltas. Hago lo mismo, simplifico. Mitad de 6,3, mitad de 4,2. 3 medios de segundo. Tampoco se escriben vueltas.
No se escriben segundos por vuelta, no. El periodo, entonces será 3 medios segundos. Puede darse en decimales, o sea, 1,500 para ser consecuente con los decimales que ahorita estábamos tomando 3, pero puede ser 1,5 segundos. ¿Listo? El periodo también se puede hallar así. Periodo es el inverso de la frecuencia, 1 sobre f. No necesitamos para el periodo saber el tiempo y las vueltas. Si tenemos la frecuencia, podemos hallar el periodo. Esto sería 1 sobre 2 tercios de Hertz. Y esto sería 1 sobre 2 tercios de 1 sobre segundo. ¿Listo? El de arriba lo puedo escribir como un fraccionario, 1 sobre 1. Y hacemos producto de extremos sobre producto de medios. O sea que el periodo será 1 por 3, 3 segundos, porque el segundo está en el denominador del denominador, sobre 1 por 2, 2, y da 3 medios de segundo, da lo mismo, obviamente tiene que dar lo mismo. Si utilizo esta fórmula de 1 sobre frecuencia, o si utilizo esta fórmula teniendo los datos, cualquiera de las dos podría trabajarse. ¿Listo? Entonces escribimos que el periodo es el inverso, observe que es 3 medios, ahora en segundos. El periodo serán 3 medios, el inverso de la frecuencia. Muy bien. Listo el periodo. Entonces, lista la frecuencia del periodo. Ahora vamos a hallar la velocidad angular. El periodo ya está listo, vamos con la velocidad angular. Omega. ¿Listo? Acuérdense que hay una fórmula que omega es alfa sobre el tiempo. O sea, ángulo sobre el tiempo. Aquí hay una pequeña complicación, porque me dicen que dan 40 vueltas. Vamos a ver esto un poquito otra vez. Me dice que una rueda da 40 vueltas en un minuto. Yo tendría que averiguar cuánto ángulo serían 40 vueltas. Entonces, esta fórmula casi nunca se usa. Ángulo en radianes sobre tiempo. Porque tendría que multiplicar 360 grados o 2 pi radianes por 40. Eso da 80 pi radianes. Y ese sería el ángulo, 80 pi radianes. Pero no es una forma buena para hallar la velocidad angular. Hay otra fórmula de velocidad angular, otras dos fórmulas, perdón, otras dos fórmulas. Una es usando la frecuencia, 2pi por la frecuencia, o usando el periodo, que sería 2pi sobre periodo. En este caso es mejor utilizar cualquiera de estas dos, en vez de esta. ¿Listo? Después de tener la frecuencia y el periodo, no se enrede con ángulos. Es mejor no usar ángulos. Listo, vamos a utilizar cualquiera de estas dos. Vamos a usar la primera. O sea, omega, la velocidad angular, es igual a 2pi por la frecuencia. Recuerde que este 2pi hace referencia a 2pi de un ángulo de una vuelta completa. O sea que son 2pi radianes. Entonces la velocidad angular será 2pi radianes multiplicado por la frecuencia, que son 2 tercios de Hertz. ¿Sí? O sea, omega es 2pi radianes. Quiero hacer énfasis en esto. 2 tercios, 1 sobre segundo. Este Hertz es 1 sobre segundo. Por lo tanto, omega daría 2 por 2, 4. Recuerda que esto es como tener un 1 aquí abajo. 2 por 2, 4. Pi. 1 por 3,
3 radianes que están arriba sobre segundo que está abajo. 4 pi tercios radianes. Esta será la velocidad angular. Es muy importante que aprendan que la velocidad angular se da en términos de pi, porque la velocidad angular hace referencia a un ángulo. Por eso dan radianes. Por lo tanto, este pi es necesario. No lo reemplace. Aunque hay personas que les gusta reemplazar ese pi por 3,1416, pero en términos matemáticos es mejor dejar pi. Aunque en física a veces las personas no lo quieren hacer así, sino que lo hacen de una vez reemplazando pi. Pero yo les recomiendo que deje pi para que no haga operaciones de más. En las pruebas saber, en las preguntas de las pruebas saber, normalmente la velocidad angular da en términos de pi. En ese caso, cuando se habla de circunferencia, siempre es mejor dar todo en términos de pi. Entonces la velocidad angular me da como omega 4 pi tercios radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Lista la velocidad angular. O sea, esta velocidad angular completa. Vamos con la velocidad lineal o tangencial, que así se llama. Velocidad lineal o tangencial. La velocidad lineal, yo la llamo BL, pero podría ser tangencial, BT es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. La velocidad angular multiplicada por el radio. Esa es una de las fórmulas, ¿cierto? En términos generales, algunos utilizan 2πf por r, pero es lo mismo, porque este 2πf es la velocidad angular y ya la habíamos hallado. Entonces no es necesario estar haciendo eso. Pero velocidad angular por el radio está bien. Entonces la velocidad lineal será igual a la velocidad angular 4 pi tercios radianes sobre segundo. Ese radio debe estar en metros, porque la velocidad lineal debe darse en metros sobre segundo, pero el radio lo tenemos en centímetros, ¿cierto? 30 centímetros, lo pasamos a metros y eso me da 0,3 metros. La conversión. Entonces la velocidad lineal, aquí sí debo multiplicar ese pi, o sea, multiplicaría 4 por pi dividido 3, ¿cierto? 4 por pi dividido 3, y eso lo multiplico por 0.3. Eso me da 1,257. Esos radianes los elimino porque ya no estoy hablando de ángulo. Elimino, no hay con qué eliminarlo. A veces piensan como si esto fuera, el radio sería 0.3 metros sobre radianes, pero no lo quiero utilizar así. Simplemente elimina los radianes porque estamos eliminando la velocidad angular y esto me da arriba metros y abajo segundos. Efectivamente, una velocidad lineal se da en metros sobre segundo. Y esta sería la velocidad lineal. Lista la velocidad lineal o tangencial. Esta es velocidad lineal o tangencial. Esto es lo que se mueve esa rueda. En un segundo se mueve 1,257 metros. Ese 1,257 metros es la medida de todo este lado. O sea, hasta donde sea 1,257 metros. 1,257 metros y ahí pasa un segundo. Esa es la explicación de velocidad lineal o tangencial. ¿Sí? Bueno. Y con esto terminamos el ejercicio de movimiento circular, uniforme. Por favor, le dan like si les gustó el video.
y si desean se pueden suscribir para recibir las notificaciones de las clases o los videos que montemos. Gracias.